Vamos entonces a Filipenses. Hoy vamos a ver los últimos versículos ya de este libro y vamos a terminar la carta. Yo quería hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Usted conoce la diferencia entre un termómetro y un termostato? ¿Ya? Claro. El termómetro, claro, mide la temperatura, pero el termómetro no cambia nada alrededor. El termómetro solo registra temperatura. Siempre está subiendo o bajando. Depende cómo esté el ambiente, si está alto o está bajo, ¿cierto? Y el termostato regula los alrededores y los modifica cuando es necesario. Por ejemplo, en el auto. Si el termostato está malo, el auto se calienta y se funde el motor. En cambio, el termostato mantiene que el motor mantenga una temperatura estable para que no se eche a perder. Y muchas veces el creyente actúa como un termómetro. No tiene el poder para cambiar las cosas, en cambio se deja cambiar por ellas. Y eso lo vemos cuando vienen las dificultades. Hemos aprendido en Filipenses, la carta de los Filipenses, el gozo. Y ahí la semana pasada vimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Pero muchas veces las circunstancias en nuestra vida, los problemas, las personas, como veíamos al principio del estudio, que hay situaciones, hay cosas que perturban nuestro gozo o nuestra felicidad. Las personas, las circunstancias, la situación económica. Eso viene a ser lo que hace variar nuestro estado anímico. En vez de nosotros mantenernos, no importa las circunstancias, no importa las personas que estén a nuestro alrededor, no importa las situaciones que vivamos, mantenernos firmes, gozosas, en paz, como el termostato. Lamentablemente muchas veces somos vulnerables, ¿cierto? Estamos un día bien, un día mal. Pero aquí, en la carta a los Filipenses, vimos a Pablo. Y Pablo no era como un termómetro. Pablo era como un termostato, ¿cierto? En vez de tener altas y bajas espirituales, y nosotros sabemos que vivió Pablo, nosotros tenemos dificultades, pero Pablo estuvo preso, lo apedrearon muchas veces, la gente hacía todo lo posible por destruirlo, ¿cierto? Por echarlo. Aún así, él se mantenía firme, sin altas y bajas espirituales. Según los cambios de las situaciones que vivía, él prosiguió firme, haciendo su trabajo y sirviendo a Cristo. Y eso es lo que, a grandes rasgos, en la carta a los Filipenses, es que Pablo animaba, ¿cierto? Pero también el Señor nos anima a nosotras, a que independiente de la situación, nos mantengamos firmes espiritualmente. Y hoy vamos a ver los últimos versículos. Vamos a Filipenses 4, del versículo 10 al 23. Lo voy a leer. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos entonces que Pablo comienza a decir nuevamente esta palabra que era característica de la carta. ¿Cuál era? Gozo, ¿cierto? Dice, en gran manera me gocé. Y en estos últimos versículos vemos que Pablo no era una víctima de las circunstancias, porque vemos aquí que él dice, primero en el versículo 11, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. O sea, he decidido, todo lo puedo aceptar. Yo estoy contento. ¿Ya? También dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer. Y en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido. Tengo abundancia. Pablo entonces, dentro de todas las circunstancias, se veía un vencedor sobre ellas. ¿Por qué? Porque él había aprendido a, como dice en el 11, he aprendido a contentarme, todo lo puedo hacer y todo lo he recibido. Pablo no tenía que ser mimado para estar contento. No tenía que salir todo bien para él mantenerse gozoso. Él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantemente provistos por Cristo. Comenzamos la carta a los filipenses cuando él empezaba, su vida era Cristo. Nosotros vemos a través de la palabra que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo corro con mi mente puesta a la meta. No es que no haya alcanzado la perfección, pero prosigo, decía él, voy adelante. Él todo lo vivía en el Señor. Él miraba todo lo que vivía, sea bueno, sea malo, como una bendición de Dios para él seguir trabajando para su obra. Si vemos al final, en el último versículo dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Él estaba preso, en una casa, pero estaba preso. Pero él aún así veía esas oportunidades para predicar el evangelio, para enseñar a los otros esclavos, a los otros presos, a los guardias, a los soldados. Para él todo era una oportunidad para su Señor, para trabajar para su Señor. Entonces, el contentamiento no es escapar de la batalla, sino más bien tener una paz y una confianza profunda en medio de la batalla. Es tener una paz y una confianza profunda en el Señor, en medio de la batalla. Y aquí vemos dos palabras claves en esta porción, que es he aprendido, porque no es que Pablo le haya salido de forma natural este contentamiento, este gozo, esta paz, él aprendió, él lo aprendió. Y es lo que nosotras también tenemos que hacer, hermanas, aprender. Y dice, aprendió a contentarme, a estar contento, a estar gozoso. No es fácil, pero es porque él no tenía puesta su mirada en las dificultades y en la aflicción, sino que su mirada estaba puesta en las bendiciones que venían del Señor. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo entonces aquí agradece a los hermanos y se goza, dice, en gran manera, en ver que ellos estaban listos, esperando la oportunidad para poder ofrendar, para ir en ayuda de Pablo. No es que ellos
no estaban preocupados antes, sino que no habían tenido una oportunidad. Y si vemos después en los versículos más adelante, dice que aun cuando estaba en Tesalónica, ellos fueron los únicos que le ayudaron. Pero no habían podido ayudarlo últimamente. Pero ahora, como había ido Epafrodito, habían podido enviar con Epafrodito la ayuda a Pablo. Entonces ellos estaban esperando la oportunidad para poder ofrendar. Y eso nos hace pensar a nosotras también. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos también deseosas en ofrendar para la obra, para la expansión del Evangelio? ¿O nos dejamos estar? Pero aquí vemos en la iglesia de los hermanos de Filipos que ellos tenían un corazón dadivoso y preocupado. Entonces ellos no habían tenido la oportunidad, pero ahora que Epafrodito había ido a verlos, habían enviado esta ayuda y Pablo dice que se gozó en gran manera. Y no es que él se haya gozado porque, ay, tengo una gran necesidad y esto es una gran ayuda para mí, yo la necesitaba. Porque vemos en el versículo que sigue, que dice, no lo digo, no es que yo esté me goce, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para desear necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo le recordó a los hermanos que su gratitud por la ofrenda no era porque él tuviese necesidades, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. Mire, vamos a Hebreos 13:16 para ver por qué es bueno ser generoso. Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué él se gozaba? Porque era bueno para ellos. Porque el estar preocupados, el ser dadivosos, ser generosos, es algo que le agrada a Dios. Dios lo recibe como un sacrificio grato, agradable. Entonces, se gozaba por el corazón que tenían los hermanos. Se gozaba, porque ellos estaban solícitos a ayudar, preocupados. Y no era porque él tuviera tanta necesidad, porque él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, porque dice, pues he aprendido a contentarme, dice en el versículo 11. Pablo tuvo que aprender a contentarse, he aprendido. No es algo natural que nos salga por sí, así como nos sale naturalmente. No, no es fácil, es difícil contentarnos en medio de la aflicción o de las dificultades. Pero aquí Pablo dice, he aprendido. Y si él, que era un hombre tal cual, con las mismas debilidades que tenemos nosotras también podemos aprender, hermanas. Por algo el Señor pone estos versículos aquí. Nosotras debemos aprender a contentarnos. Esto no era, Pablo cuando dice he aprendido a contentarme, así como, bueno, ya no tengo otra opción, me contento, tengo que estar contento. No era una queja, sino que era, su felicidad no dependía de las circunstancias o de las cosas. Le dice, mira, he aprendido a contentarme, yo no vivo porque tenga poco, porque tengo más. Su contentamiento, ¿cuál era? El Señor. No era lo material, no era las circunstancias, sino que su contentamiento era el Señor. Entonces su gozo proviene de algo más profundo, algo completamente aparte de la pobreza o de la prosperidad. Y vamos a ver dos versículos ahí. Primera de Timoteo 6. Vamos a Primera de Timoteo 6. Del 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es Pablo que le dice a Timoteo. Pablo lo tenía claro. Su contentamiento no era en lo material. Él, teniendo sustento y abrigo, estaba feliz. Y Dios nos provee sustento y abrigo. En Mateo dice, si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotras que somos sus hijas, ¿cuánto más? Si Dios viste a los lirios del campo con ropas más hermosas de lo que se vistió Salomón, o sea, el Señor también nos va a dar para vestir, hermanas, somos sus hijas. Las flores, las aves son su creación, pero nosotras somos sus hijas. Más aún de nosotras el Señor tiene cuidado. Entonces, a veces el descontento es porque queremos más de lo que necesitamos. Porque al final, ¿tenemos sustento? Sí lo tenemos. ¿Tenemos abrigo? Sí lo tenemos. Pero a veces no estamos satisfechas con eso, queremos más. Y ahí es cuando perdemos el contentamiento. Y Pablo dice que él había aprendido a vivir en escasez, a abundancia, en todo estaba enseñado. Porque para él todo lo podía en Cristo, porque Cristo era quien lo fortalecía. Y en Hebreos 13:5, vamos a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esto Pablo lo tenía claro. Por lo tanto, él había aprendido a contentarse porque entendía lo que realmente era importante. Entendía que Dios no lo iba a desamparar, que Cristo no lo iba a dejar, porque Cristo le había dado el mandato para ir a predicar el Evangelio. Por lo tanto, tenía todo el respaldo del Señor. Y nosotras también lo tenemos, hermano. El Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dice, en todo estoy enseñado. Él tuvo que aprender. ¿Aprender a qué? A contentarse, a estar despegado de las circunstancias. No importa la circunstancia, hay contentamiento en su vida. En el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación, tenga o no tenga, yo estoy contento. Y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir, estoy listo para todo a través de la fuerza de aquel que vive en mí. Puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo, quien me da fuerza y poder. Vamos a 2 Corintios 12. ¿Qué dice 2 Corintios 12? Versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo estaba listo para todo a través de la fuerza de aquel que vivía en él. Podía hacer todo lo que Dios le pedía con la ayuda de Cristo, quien le daba la fuerza y el poder. Lamentablemente, este versículo muchas veces se saca de contexto y se toma con una mentalidad triunfalista, una mentalidad así como de súper cristiana, todo lo puedo, vamos. No es eso. En lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente, no era que Pablo era el superhombre, que él todo lo podía, no.
Él dice, y en la debilidad soy fuerte, porque cuando yo no puedo, es cuando Cristo obra, es cuando Cristo me usa, es cuando Cristo hace. Y es lo mismo en nosotras. Cuando sentimos que no somos capaces, que ya no hay fuerzas en nosotras, es cuando tomamos toda la fortaleza que proviene del Señor, que es algo espiritual, no es algo que sea por nuestras fuerzas. Por eso dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque yo reconozco que yo no puedo, pero el Señor sí puede. Y de Él viene la fuerza. Entonces, en su habilidad de contentarse Pablo, cuando él padecía necesidades, él obtenía toda esa fuerza y se contentaba en el Señor. Y sigamos en Filipenses, en el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar en mi tribulación. Primero, Pablo les dice, me gocé en que ustedes hayan estado solícitos para poder ayudarme, pero este gozo y esta alegría no es porque yo tenga necesidades, o sea, él las tenía, pero no era porque fuera algo imperante y que él dependiera exclusivamente de la ayuda de los hermanos, no, porque Dios les iba a proveer de una u otra manera, porque su confianza, su contentamiento estaba todo en el Señor. Y sabía que si los hermanos no lo ayudaban, Dios de alguna u otra manera le iba a proveer. Entonces para él no era una preocupación. Pero después le dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Quiere decir, la generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe. O sea, estoy contento que me hayan ayudado, yo he aprendido a contentarme, pero ¿sabes qué le dice? Lo que hiciste, participar conmigo en mi tribulación, es bueno. Es bueno. Vamos a ver 2 versículos. Hechos 20:35. Que dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, felices aquellos que dan. O sea, más felices, más bendecidos son aquellos que dan que los que reciben. Y habíamos visto antes un versículo, que Dios se goza de aquellos que están dispuestos a dar. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo se contentaba porque veía el corazón de los hermanos y sabía también que este corazón preocupado, dadivoso, Dios lo estaba viendo, porque no era para Pablo, al final todo lo que hacemos es para el Señor. Entonces Pablo se gozaba porque veía que los hermanos tenían un corazón desprendido, aun cuando ellos estaban pasando necesidad también, porque no era que los hermanos de la iglesia de Filipos eran todos adinerados, también tenían necesidad y también estaban pasando por problemas, pero aún así ellos apartaban para poder ayudar a la obra, al evangelio. Y es lo que nosotras también tenemos que hacer, apartar también para poder ofrendar, para ir en ayuda del evangelio. Luego en el versículo 15 al 17 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces los filipenses fueron los únicos que apoyaron a Pablo durante ese periodo en particular, cuando él estaba en Tesalónica. Y cuando dice participar, que dice ahí la palabra en el 15, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros,
En el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra quiere decir comunión, que hay una preocupación, hay un deseo de ayudar. Y ese era el corazón de estos hermanos. Entonces Pablo deseaba que ellos tuvieran este corazón preocupado, dadivoso, para la obra del Evangelio. Por eso dice, no es que yo busque dádiva, no es que ustedes quieran que me estén dando a mí, sino que yo quiero que ustedes tengan un corazón generoso, un corazón dispuesto, un corazón preocupado por aquellos que están necesitando su ayuda. Luego en el versículo del 18 al 20, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aquí les dice que recibió su ayuda y que Dios estaba complacido con la dádiva. Lo compara con el sacrificio del Antiguo Testamento, que una persona ofrecía a Dios. El compromiso del sacrificio era un aroma suave y placentero para Dios. Entonces, esta ofrenda, esta ayuda, Pablo la compara cuando en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios al Señor. Vamos a ver dos versículos, Hebreos 13:16 y Primera de Pedro 2:5. Vamos a Hebreos. Hebreos 13:16 dice, y de hacer, lo vimos, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, nuevamente la palabra, sacrificios, se agrada Dios. Dios lo ve como una ofrenda, agradable a Él, como un sacrificio. Y Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no solamente se trataba de algo material, sino que se trataba de lo que había en el corazón. Por eso era agradable. Cualquiera puede ir y dar, pero es muy distinto a alguien que da con un corazón sincero, desapegado de las cosas materiales, sino que con un corazón que ama la obra de Dios, que está deseoso de ser parte, que está en comunión. Es distinto. Y por eso es agradable a Dios. Por eso aquí dice que lo que enviasteis, olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, porque era con un corazón sincero, un corazón dadivoso. Segunda de Corintios 8, vamos a Segunda de Corintios 8. Hay un corito que cantamos, que Dios ama al dador alegre. Y ese es el corazón que tenemos que tener nosotros también cuando ofrendamos, cuando ayudamos. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta el corazón? Ese es el corazón que llega grato, como un sacrificio, con un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, Pablo puso a los hermanos de aquí, de la iglesia de Filipos, como un ejemplo de una generosidad correcta. Él describe cómo ellos dieron voluntariamente más allá de sus fuerzas y dieron después de darse primeramente al Señor. Corazón entregado al Señor, por lo tanto eso conlleva a ser un corazón entregado
para la hermandad, para la obra. Luego en el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, ustedes me han ayudado, algunos han dado de su pobreza, tomando de su escasez, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a ver dos versículos, Lucas 6:38, para reafirmar esto. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Mateo 6:33, ¿qué dijo nuestro Señor? 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas, materiales, espirituales, todo, todo. Aquí no, recuerde, no estamos hablando como las iglesias de la prosperidad. No es que usted venga, usted dé y el Señor le va a multiplicar. No es eso. Si buscamos, como los hermanos filipenses, primero buscaron al Señor, entregaron su corazón a Dios y luego ellos se preocuparon de dar, nosotras debemos primero buscar al Señor con todo el corazón, crecer en Él, y Él va a ir guiando todas las demás cosas, hermanos. Va a ir ordenando nuestros hogares, va a ir supliendo las necesidades, pero recuerde, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El Señor nunca nos va a dejar sin sustento y sin abrigo, siempre nos va a dar lo necesario, lo suficiente. Todo lo demás es añadidura, son bendiciones, ¿cierto? Son regaloneos del Señor, pero Él nos da lo suficiente para tener. Y con eso debemos estar agradecidas y contentas. Entonces, aquí Pablo le dice a ellos, bueno, Dios va a suplir a ustedes todo lo necesario conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque había un corazón sincero, no era un corazón que estaba buscando, ya yo voy a dar para poder obtener algo a cambio. No, como era un corazón tan sincero, despegado de lo poco que tenían, porque vemos que ellos tenían necesidades, vimos en Hechos, pero aún así ellos daban. Por lo tanto, como Dios conocía su corazón real, Dios les iba a suplir también. Dios no los iba a desamparar. Luego en el versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Miren, yo he aprendido a contentarme, yo sé vivir, no importa las necesidades, las dificultades, si es en abundancia, yo he aprendido a contentarme porque todo lo puedo en Cristo, porque es el Señor el que me fortalece, es el Señor el que me ayuda. Ustedes han sido dadivosos, han dado, pero toda la honra y gloria es para nuestro Señor. Entonces, Pablo aquí deja en claro que todo es para la gloria de nuestro Señor. Por eso dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Él es el que debe ser honrado en todo. Independiente de las capacidades o lo que se haya aprendido, lo que Dios nos vaya haciendo crecer, no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Luego continúa, las últimas son las salutaciones finales. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Esta carta era para hermanos, para creyentes. Entonces él mandaba el saludo a todos los hermanos de la iglesia. Y dice, los hermanos que están conmigo saludan. Y vemos en el 22 que dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Entonces, los de casa de César eran los siervos, los esclavos, los funcionarios de la casa del emperador con quien Pablo, prisionero durante varios años, tuvo contacto en varias ocasiones y eran hermanos, por lo tanto se habían convertido a Cristo. Entonces, más aún motivo para él gozarse, porque sus prisiones habían abundado para el Evangelio.
Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es la carta que hemos estudiado varias semanas. Vemos en estos versículos que Pablo aprendió a contentarse en su vida, manteniendo el gozo, porque para él toda circunstancia servía para hablar de Cristo y para ser usado grandemente, porque su vida era Cristo y su confianza estaba puesta en el Señor. Vimos al principio la diferencia entre un termómetro y un termostato. Vimos a través de esta carta que Pablo se identifica con un termostato, porque él no se dejaba influenciar ni mover por las circunstancias. Todo lo contrario, las circunstancias él las usaba para predicar el Evangelio y llevar a otros a Cristo. Nosotras, ¿cómo nos identificamos? Si nos identificamos como un termómetro, bueno, el Señor nos ha hablado hoy día, cambiemos. Pidámosle perdón al Señor y fortalezcámonos espiritualmente para nosotros influenciar a los que están a nuestro alrededor, para nosotros contentarnos independiente de las circunstancias, para nosotros tener ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento independiente de cómo esté el mundo a nuestro alrededor. Mire, los hermanos filipenses dieron testimonio de su preocupación y amor también por Pablo. Ellos no pensaban en lo que tenían al momento de dar ni en lo que les sobraba, sino que ellos tenían un corazón dadivoso. ¿Y nosotras? ¿Cómo estamos en esta área? Nos preocupamos más en, pucha, es que si yo doy me va a faltar. No, es que este mes no me va a alcanzar. Hermana, tenemos que aprender a vivir y entender que las matemáticas de Dios no son igual a las matemáticas de este mundo. Si damos, no es ser irresponsables, porque sí somos administradoras de lo que Dios nos da. Pero también tenemos que entender que todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Señor. Todo lo que tenemos proviene de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no poder ofrendar para la obra? ¿Cómo no poder ayudar cuando alguien está en necesidad? Aquí vemos un claro ejemplo de los hermanos de Filipos. Lo vimos en Hechos, ¿cierto? También, ahora recordando todo lo que vimos en la carta, debemos nosotros, para poder tener este gozo que Pablo tenía, para poder aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación, debemos orar a Dios que nos ayude a cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro corazón. Y recuerden que al principio vimos que debíamos tener una mente con un solo propósito. Mire, vamos al capítulo 3 de Filipenses, versículos 3 y 14. 3 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solamente había un propósito en la mente de Pablo, y era continuar la carrera, hacer la voluntad de Dios. No, si caía, se volvía a levantar y continuaba, y es lo que tenemos que hacer nosotras, hermanas. Nos vamos a caer en la carrera, hay vallas. ¿Han visto esas carreras con obstáculos? Hay muchos que saltan y se caen, se pueden quedar en el suelo, pero hay muchos que se caen y vuelven a pararse y siguen hasta que llegan. No importa si llega primero, llega segundo, llega tercero, pero llegó. Hermana, es lo mismo para nosotros en la vida cristiana. Sigamos esta carrera, prosigamos a la meta. Nuestra meta es una eternidad con el Señor. Necesitamos santificarnos cada día, necesitamos agradar a Dios cada día, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos buscar al Señor cada día en su palabra, necesitamos orar a Dios cada día, teniendo esa mente con solo el propósito de agradar a nuestro Señor, hacer la voluntad de Dios. Así como la tenía Pablo. También nuestra mente debe ser sumisa. Vamos en el versículo, ahí mismo el capítulo 3, versículo 19 al 22, dice,
Voy a leer del 20 en adelante. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Esperamos al Salvador. Él va a transformar nuestro cuerpo. Él es nuestro Señor. Tener una mente de siervo. No nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. No somos de este mundo, somos del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo dice en los evangelios que Él no vino a servir. O sea, perdón, Él no vino a ser servido, vino a servir. Estaban atentas. Entonces nosotros lo mismo. Y es la manera también de que podamos contentarnos, cualquiera sea la situación, si tenemos un corazón de servicio, dejando el yo, dejando de centrarnos en nosotras y mirando a los demás, ¿cierto? Una mente espiritual en el 3:20, lo vimos recién. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Me equivoqué en el anterior, el sumisa al servicio era el 2:19, por eso decía, dice, el 2 del 19 al 22, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un corazón no buscando lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y es también lo que nosotras debemos hacer, entendiendo que, ahora sí, el 3:20, no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, pensando en eso, en lo espiritual, no en lo terrenal. Si nos enfocamos en todo lo terrenal, que como que somos parte de este mundo y nos centramos en eso, nos perdemos el objetivo, nos desviamos. Pero si nuestra mente está clara en esto, nos va a mantener firmes, con un objetivo, luchando, animándonos. Vamos que se puede, ¿cierto? Y también teniendo una mente segura. En el 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Buscando esta paz, buscando la comunión con nuestro Señor todos los días. Como veíamos la semana pasada, teniendo un mismo sentir, regocijándonos siempre en el Señor, siendo gentiles, no afanarnos, teniendo un pensamiento piadoso. ¿Para qué? Para que podamos estar seguros en el Señor, confiando en nuestro Señor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro dueño, que Él es el que nos da la salida, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y eso nos va a mantener nuestra mente segura. Entonces, que el Señor nos ayude a poder recordar. Es una carta cortita de 4 capítulos, pero con muchas enseñanzas y muchos desafíos para nosotras. Vuelva a leerlo, recuerde lo que hemos visto, repase los estudios, ore al Señor, dile, Señor, ayúdame, fortaléceme en las áreas que estoy débil, perdóname. Y la idea de no es solamente conocer, sino que es vivir y hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida, ¿cierto? Así que oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre amado Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú conoces el corazón de cada una de nosotras. Conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Conoces nuestro pecado. Señor, tú nos conoces mejor que nosotras mismas. Señor, trae a nuestra mente
todo aquello que no te agrada, todo lo débil, todo lo falto, todo lo que está mal, para poder cambiarlo, Señor, para poder confesarlo y dejarlo atrás. Fortalece nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aprender a contentarnos cual sea nuestra necesidad, cualquiera sea nuestra situación, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder encontrar esa paz que tú das a través de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a poder mantenernos firmes, tomadas de tu mano, confiando en tus promesas, confiando en tu fidelidad, Señor. Recordando que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, Señor. Padre, oramos para que tú mantengas firmes nuestros pensamientos en ti. Señor, ayúdanos a traer los cautivos en obediencia a ti, Señor, para poder agradarte, para poder obedecerte, para poder transformar nuestras vidas, buscar santidad, agradarte a ti, Señor, y madurar espiritualmente, Señor. Que al pasar el tiempo, Señor, podamos mirar atrás y dar gracias porque tú nos has hecho crecer. Tú nos has ayudado, hemos ido dejando el pecado, hemos ido haciendo los cambios, hemos ido dejando el yo y hemos tomado tu palabra y la hemos hecho vida en nosotros, Señor. Perdónanos porque nos cuesta, porque caemos, porque somos débiles, pero Señor, tú nos ayudas. Gracias porque tú nos aconsejas, tú nos enseñas a través de tu palabra y nos das oportunidad cada día para ir dejando el pecado y seguir esta carrera, Señor. Así que nada más que agradecerte por esta carta que tú dejaste en tu palabra a los hermanos de Filipos. Y Señor, ayúdanos a recordarla y hacerla una verdad en nuestras vidas también, Señor. Te alabamos, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu consejo y ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.